Esto. Bueno, buenas tardes. Agradecido con todos los que me han logrado acompañar el día de hoy. Que la convocatoria fue algo atropellada y rápida. Eh, para serles sincero, pues ayer hice la actividad, pero, pero voy a cerrarle los micrófonos y cuando los necesiten, los abren, ¿sí? Para que no nos genere ni retorno ni ruido en la conversación. Hace 3 semanas comencé una formación sobre Professional Agile Coach, que es que busca prepararme en cómo ser un agente dentro de estos cambios estructurales en las organizaciones, ¿no? Parte de eso es compartir semana a semana el contenido que estoy viendo, ¿sí? Y me ha parecido bastante interesante porque no es necesariamente un contenido que sea netamente técnico, al contrario, es un contenido bastante, vamos a decirlo en este caso, por ejemplo, vamos a hablar del tema de los actos lingüísticos y lo que es el lenguaje, o sea, me parece que es algo que es muy consono y a tono con lo que cada uno, independientemente de la carrera que tenga, lo puede aprovechar, ¿sí? Quiero aprovechar con comenzar una frase de Bernard Weber que dice: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quiero oír, lo que crees oír, lo que oyes, lo que quieres entender, lo que crees entender, lo que entiendes, hay 10 posibilidades de que tengas dificultades para comunicarnos, pero no, aún así intentemos. Eh, las organizaciones se llenan de situaciones en donde hay personas que se adversan y luchan por la razón, ya sea por un tema profesional o porque su forma de pensar o su modelo mental no los permite encajar y ninguno de los dos cede. Y esto lo que va haciendo es propiciando problemas cada vez más grandes en cómo manejar esas situaciones dentro de las organizaciones. Yo voy a comentarles hoy un poco de esto. Antes que nada, quiero establecer con ustedes como unos acuerdos bastante sencillos eh, que nosotros les llamamos decirle no a los pensamientos destructivos. ¿Qué son pensamientos destructivos? Como nosotros estamos reforzando temas de lenguaje, probablemente ustedes dicen, esto es muy sencillo, esto ya lo sé. Mi invitación ahí es, trata de ver el enfoque en el cual tú puedes ver cosas nuevas o aprenderlo o replantearte lo que estás haciendo para darle una nueva perspectiva y que puedas hacer cosas diferentes o puedas aprovecharlo de otra manera, ¿no? Esto no me va a funcionar, es algo que yo escucho bastante eh, y es porque la gente cree que eso no se adapta a su organización, porque eso solamente puede funcionar en otros países
Y la verdad es que no, la verdad es que nosotros somos los que podemos accionar ese cambio. Entonces, tratemos de vencer esos pensamientos destructivos. Disculpen el ruido de fondo. Para lo siguiente yo quiero hacer una actividad, los que puedan, porque sé que algunos están haciéndolo desde el celular y se les complica. Ingresen a esta página que es menti.com, yo se las coloqué en el chat, y ingresan estos 6 dígitos, les va a dar la posibilidad de contestar 3 preguntas, ¿sí? Y las evaluamos al final a ver qué recogemos de eso, ¿no? Para empezar a hablar del tema de actos lingüísticos, voy a hablar de lo que son las afirmaciones. Y puntualmente, aquí yo cito a Napoleón Hill en su libro de la actitud mental positiva, quien dice que cuando me enfrento a un problema que implica males entendidos con otras personas, tengo que empezar primero por mí mismo. Porque eso es un cambio de perspectiva y de enfoque, porque normalmente queremos buscar es alguien que nos dé la razón. Pero bueno, volviendo al tema de las afirmaciones, la afirmación es un concepto o una información que tengo dada con un consenso social, ¿sí? Es un consenso social que no es discutible, que obviamente por eso no se genera una pelea, eh, que es un hecho y que es algo que nos ayuda a interpretar el mundo de una manera similar. Por ejemplo, en lo que acabo de mostrarles hay un número y todos sabemos qué representa, hay un símbolo aritmético, también sabemos qué representa, y hay un símbolo de Wi-Fi y un color. Nosotros no entramos a discutir eh, si eso no es eso ya está dicho. Eso es una observación que tenemos nosotros del mundo. Entonces, por eso, cuando hablamos de afirmaciones, decimos que el mundo existe antes de que yo hable. Es decir, yo lo único que estoy es observando y describiendo, y en ese punto yo ya no tengo que acordar con otras partes si tengo la razón o no de lo que estoy percibiendo. Cuando hablamos de declaraciones, el tema cambia, porque la declaración es la posibilidad de generar nuevos escenarios. ¿Qué es una declaración? Para dar un ejemplo claro, es voy a hacer mañana un webinar, voy a iniciar un curso de coach, o voy a iniciar un máster en psicología, o sí, es una declaración que cambia los escenarios que había hacia un futuro, ¿sí? Es muy diferente a un deseo, que se puede confundir con eso, porque cuando tú hablas de deberían, eso es un deseo, y no, y una declaración es cuando ya yo me apropio de ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a apropiarnos, generamos acciones, y el moverse de ese espacio descriptivo a un espacio generativo es importante. Yo estoy seguro que más de una vez ustedes han estado en reuniones donde la mayoría de gente describe el problema y le cuesta salirse de describir el problema para poder generar una declaración y apropiarse de ella para dar el cambio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la habría que. Aquí busqué citar a Konstantin Brancusi. Las teorías son patrones sin valor, lo que cuenta es la acción. Y esto es muy parecido a lo que es el deseo. Muchas veces la gente se sienta a conversar y dice, bueno, habría que o deberían que, de hacer que, pero no se apropian de eso. Y una idea es algo maravilloso, pero si no se acciona, nunca se logra ver como un hecho. Uno de los principales conceptos que tienen los temas de emprendimiento es logra arriesgarte a accionar las cosas. Marcos de trabajo como Lean Startup lo que hacen es procurar probar las ideas lo más pronto posible, porque si no logras probar la idea, pues no tienes un hecho y al final no estás generando el valor que podrías dar. A mí la imagen me gustó muchísimo porque las ideas pueden estar en todos lados. Inclusive hay conceptos que hablan de que cada uno de nosotros somos como antenas que pueden tomar ideas, pero la idea es que, bueno, cualquiera pudo haberla tomado, pero no cualquiera la pudo haber ejecutado. Muchas veces yo he escuchado gente que dice, bueno, yo tuve la misma idea de lo que hace Facebook, de lo que hace Spotify, Deezer, pero nunca me accioné a hacerlo. Entonces, la diferencia está en eso, ¿no? En ese accionar que debemos hacer. Y como muchas veces debemos tratar de romper en los equipos o con las personas que hablamos el habría que,
y hacerlo en algo que nos comprometa más, que sería como que habría que hacer mercado, no es muy diferente a voy a hacer el mercado, ¿sí? Y así en consecución a cualquier problema que estemos presentando o idea que esté surgiendo. Muchas veces lo que hacemos nosotros en los equipos es, eh, hay personas que generan muchas ideas, pero no tienen la capacidad para accionarlas todas, o generan muchas ideas, pero no accionan. Y tengo personas que no idean tanto, pero accionan. Entonces, buscamos esos equilibrios entre los equipos para que puedan operar mejor. ¿Sí? El siguiente punto son modelos mentales. Ustedes me van a disculpar, voy a ir avanzando rápido porque es un poco extenso, tengo 30 minutos y quiero dejar 10 para que podamos compartir un poco experiencias de lo que estamos hablando. En el caso de modelos mentales me quise citar a Rafael Echeverría, que dice, no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. ¿Sí? Eso es algo que nosotros no entendemos muchas veces cuando queremos discutir quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Los modelos mentales no son más que imágenes internas de cómo estoy percibiendo el mundo y de esa manera que me describe la percepción, pues yo logro actuar sobre ella, ¿no? Fíjense, la imagen que están viendo ahorita es de una chica que visualmente ustedes ven que un ojo es gris y el otro es azul, pero en realidad si yo usara un programa de color, ustedes podrían ver que los dos ojos son grises, ¿sí? Entonces aquí hay una ilusión óptica de la cual yo no me puedo escapar para decir que estoy describiendo mi realidad ahorita como que ese ojo yo lo veo como azul. ¿Sí? La otra imagen es algo más de eso que nosotros hemos visto, capaz algunos eh, hemos estado en esa posición y es de esa persona que percibe y se enamora solo, porque él en su mundo ve señales diferentes a las que probablemente les están enviando. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver con esto? Básicamente un concepto que habla Maturana y Varela, y es que la realidad es subjetiva y la realidad existe como una realidad entre paréntesis. O sea, no podemos creer que la realidad que nosotros estamos percibiendo es la única. En este caso, que bueno, ahorita se me adelantó la imagen y la pudieron ver, eh, cuando tenemos modelos mentales, fíjense la imagen de los números. Los dos tienen la razón y están equivocados. Dependiendo del lado que estén, ellos es un número o el otro, ¿no? Y como la percepción, por ejemplo, de una mujer del gato y un hombre del gato puede ser totalmente diferente, pues porque ya vamos a ver que los modelos mentales los construyen ciertos fundamentos y pueden ser afectados por ellos. Entonces, la realidad que percibo va en función de mi modelo mental que está construido por una estructura que ya vamos a ver. Como les decía, la realidad es una, ¿no? Pero la realidad está afectada por la biología, el lenguaje, la cultura y la historia personal para llegar al dibujo de abajo, que es el pollito pensando que el señor en el balón va a tener un hijo. Esa es mi realidad, pero ella cómo está construida. Bueno, está construida por la parte biológica, que no es nada más que mi sistema nervioso y cómo ese sistema nervioso recibe estímulos y reacciona internamente. ¿Qué ejemplo claro desde esto? Alguien que le tiene miedo a la oscuridad tiene una reacción y una percepción del mundo muy diferente a la oscuridad de nosotros. Eh, Inclusive puede empezar a asociar sonidos con cosas que probablemente no pasan y es muy diferente a otra persona que no tiene problemas con la soledad y con la oscuridad y que puede afrontarlo de una manera en donde para él no es relevante y no lo afecta. Entonces, ese tema biológico está asociado al tema del sistema nervioso. El lenguaje es muy asociado al contexto en el que estamos. Por ejemplo, eh, si yo veo un análisis bursátil, eh, si yo veo un análisis bursátil, es difícil que yo vaya a interpretar muy bien eso. Más bien, si yo veo código o veo temas de metodologías, de proyectos, yo puedo interpretarlo más fácil. Eso me condiciona a ver cómo yo estoy entendiendo las cosas. El otro punto, el filtro de las dos anteriores es la cultura. La cultura
es el entorno que tengo y es lo que acostumbro. En otros países acostumbran a desayunar con cosas dulces. Aquí en Venezuela, por ejemplo, no. Y eso afecta a mi cultura y yo tengo que entender que esa cultura hace parte de mi realidad y que esa realidad no necesariamente es la realidad en otros lugares. Y mi historia personal. La historia personal es cómo me he visto yo afectado. Por ejemplo, si yo soy una persona que me arroja muchas veces, pues obviamente para mí caminar en cualquier lugar del mundo, así sea el más seguro, eh, no voy a estar tranquilo si estoy en una hora de la madrugada o hay oscuridad, porque mi realidad, mi historia personal me dice que eso se fomenta temas de inseguridad. ¿Okay? Vamos ahora sí a pasar al tema de las opiniones. Las opiniones, aquí cito a Henry Frederick Amiel, que habla de no puedo contentarme con tener la razón, yo solo, con solo tener yo la razón, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces no entendemos que la opinión es un juicio de valor y que ese juicio de valor puede ser que no tenga todo el contexto completo de lo que estamos queriendo describir o establecer como una razón. Entonces, muchas veces asociamos que la razón viene con el ser inteligente, pero en realidad es más con esa traducción yo la vería como que, claro, la experiencia y la inteligencia de poder atar cosas te hace ser relevante, pero no necesariamente siempre vas a tener la razón por eso. Y es algo que te ayuda a cuestionar eh, cuando te encierras en ese punto de que yo soy el que tiene la razón, ¿no? Cuando hablamos de efectividad, obviamente las afirmaciones y las opiniones tienen forma de volverlas más efectivas. Obviamente que una afirmación que busca consenso social debe ser verdadera. Si una afirmación son teorías, pues obviamente si lo experimento lo vuelve más fácil que sea efectiva, o sea, la hace creíble. Obviamente que tiene que ser relevante, debe tener un sentido compartido, aunque sea en un contexto de personas. Y el más importante de todos, que me gusta, que es fomentar aprendizaje, es que cada vez que veas la oportunidad de conseguir una afirmación, eh, más que ver la oportunidad de conseguir la afirmación o de tener la razón, es tener la oportunidad de aprender un poco más del modelo mental del otro, de la perspectiva que está viendo ese, para lograr conocimiento. En el caso de las opiniones, pues obviamente tiene que ser válida, no puede ser algo ilógico, debe ser fundada, es decir, debe tener datos reales, debería ser basada en un estándar y debe ser tendiente a la acción, no puede ser una opinión que solamente quiere generar críticas porque se vuelve irrelevante. Entonces, cuando tiende a la acción, realmente le da más validez a esa opinión, ¿no? Yo creo que muchos nos hemos encontrado en gente que escribe, que tiene una opinión, pero no tiene una opinión que tienda a la acción, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de esto? Los peligros es que normalmente en las estructuras que teníamos organizacionales antes, eh, el jefe era el que mandaba y el concepto que él decía era el único que existía. Esto generaba identidades débiles, porque básicamente la persona no tenía una forma de pensar y estos ambientes generan que no haya innovación y creación, ¿no? El otro punto es la intolerancia, es como yo siempre quiero tener la razón y nadie tiene la razón y entonces eso me hace vivir molesto, vivir enganchado buscando la razón, vivir enganchado peleando con todo el mundo y en conflicto porque yo soy el único que puede tener la razón. Y lo último es la frustración, pues que muchas veces el estar tratando de buscar todas esas cosas y no lograr mejorar y entender que hay otros modelos mentales, que hay que cambiar las perspectivas, pues nos puede dar frustración. Por último, quiero hablarles del tema de los pedidos y las ofertas. Me parece interesante hablar de Ovidio, también dicen que es de Gabriel García Márquez. Dice, ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de sed. Cuando hacemos un pedido tenemos que estar claro de a quién se lo pedimos, de para cuándo lo necesitamos, de si en verdad lo que estamos pidiendo me lo está aceptando el que quiero que lo haga, realmente qué es lo que espero. Y, y muchas veces llegamos a reuniones y cuando tenemos un rol de líder o queremos participar en algo y motivar algo, lo que queremos hacer es como que, mira, necesito resolver esto y le hablo a todo el equipo y no genero responsables porque creo que alguien va a salir. Y a veces eso no es tan productivo. Quizás queremos medir participación e interés, pero no, a veces no es tan productivo porque debemos ser como muy específicos en lo que esperamos. Por ejemplo, en temas de exigencia.
yo no puedo esperar que la gente eh, tenga los mismos niveles de exigencia que yo. Entonces, eh, normalmente tengo que especificar realmente qué es lo que yo esperaría de cada cosa que le estoy solicitando, ¿no? Yo aquí en la foto que ven, ese señor es Steve Jobs antes de volver a Apple. Y él dice, nunca he conocido a alguien que no quiso ayudarme cuando yo había pedido. Claro, todos me dirían, bueno, a Steve Jobs nadie le podía decir que no, pero él habla de una anécdota de cuando tenía 12 años que habló con uno de los dueños de Hewlett Packard, consiguió el número en una guía telefónica y tuvo la fortuna de que le contestaran el teléfono y le pidió unas piezas para armar algo. Y él habla mucho de que muchas veces nos cohibimos de pedir las cosas y no nos arriesgamos, ¿sí? A veces también nos cohibimos porque creemos que somos los únicos capaces de hacer las cosas y no vemos las posibilidades en los otros. Eh, ya para cerrar el tema de la oferta, es pues como la contraparte del pedido, y es que cada vez que yo oferto algo tengo que estar claro que realmente lo que espera el otro, para cuándo lo quiere, realmente cuál es su criterio de aceptación y el tiempo en que no necesitaba hablar mucho de mí, de cómo logro atender esa oferta, ¿no? Yo sé que fueron varios temas y fue bastante rápido, pero entre el tiempo que me permite Zoom y, y el tiempo de ustedes, que es valioso, pues traté de hacerlo rápido. Cierro con algo que dice, somos incapaces de percibir la realidad tal cual es. Cada uno de nosotros hacemos lo que podemos y vivimos en nuestra propia realidad. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. Voy a darles un espacio para que me den sus opiniones. Sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, les agradezco mucho el que hayan podido compartir conmigo y me gustaría compartir, escucharlos un poco. Dudas que tengan tal vez, planteamientos. Me preocupa que nadie pregunte. Pero bueno, bueno, si no hay dudas sobre lo planteado. Aquí, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Cuéntanos. Bueno, primero pues darte las gracias por la invitación a esta charla bastante interesante. No, sí, es bastante interesante las cosas que se están planteando en lo que tú estás llevando a cabo. Entonces yo creo que retomar varias cosas que me hacen reflexionar sobre, digamos, la dinámica o los proyectos que yo tenga y me sirve mucho porque yo soy un hombre, digamos, con muchas ideas, pero pocas acciones. Entonces, creo que es verdad lo que se dice ahí. Básicamente los hechos no existen, solo las interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad y esto parte de cosas muy profundas y es bastante interesante lo que tú planteas porque es algo muy profundo que se recoge incluso de lo que era la filosofía, que ya no se ve, por ejemplo, yo estoy ahora trabajando en un curso de filosofía para alumnos en 11 y es bastante interesante volver a introducir la filosofía, porque muchos conceptos que tú estás planteando son conceptos que ya se planteaban por esos filósofos como Heidegger, Derrida, la deconstrucción y cómo entender la realidad de acuerdo a los conceptos y cómo comunicarlos mejor. El mismo Nietzsche, que también decía, bueno, no existen los hechos, solo las interpretaciones, es una frase de Nietzsche. Y una cosa que cuela ahora, o sea, que hace mucha profundidad es en los medios de masa. Y hay una frase muy interesante que permanece vigente de Nietzsche, que es, la verdad termina siendo la mentira más eficiente. Y, y creo que es muy importante esto que tú planteas porque hay mucha profundidad en el mensaje que nos puede ayudar a llevar a cabo nuestras ideas o, bueno, nuestros proyectos, ¿no? Es bastante